Les voy a invitar que vamos al Salmo 14 nuevamente para dar la lectura completa. Salmo 14. Bien, hagamos lectura. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ya. Vamos a continuar lo que estábamos viendo el día jueves. Continuamos con este libro de los Salmos, el himnario de Israel, que se cantaba en distintos momentos y en distintas épocas. Había salmos específicos para cada momento. Muchos salmos se identifican para un momento específico de la historia de Israel, y nos van mostrando cómo el pueblo de Dios fue guiado por el Señor a alabar a Dios en todas circunstancias. Hay cánticos que tienen que ver con la enseñanza, cánticos que son los que enseñan, pero también hay cánticos de arrepentimiento, hay cánticos de agradecimiento, cánticos para antes de ir a la batalla, cánticos para después de ir a la batalla, etcétera. Tenemos acá un canto muy especial. El jueves comentábamos que es un salmo que ya es especial por el hecho de que aparece 2 veces en este himnario, en el libro de los Salmos. Aparece también en el Salmo 53, con muy pequeñas variaciones. Ya el Salmo 53 tiene un verso menos, pero en realidad es como el compendio de 2 versos que están en el Salmo 14. De manera que son paralelos completamente, y con unos pequeños cambios de palabras, en realidad dicen lo mismo. Pero sin embargo nos ayudan algunas palabritas, nos van a ir ayudando a entender bien a qué se refería este salmo. Yo titulé este estudio de este salmo como la raíz o el nacimiento del ateísmo, ¿ya? Y más que hablar y desentrañar acerca del ateísmo en sí, que es un tema que cada uno que le interese podrá revisarlo y hay mucha información sobre el tema, nosotros lo que vamos a ver es una mirada cristiana de este tema y ver cómo la Biblia nos enseña aún cómo nace este asunto, de dónde parte, cuál es su estructura y cuál es la opinión de Dios al respecto, para que podamos entender este fenómeno que se llama el ateísmo. Conversábamos el día jueves que el ateísmo, y esto es una opinión personal, por eso puede que otra persona piense lo contrario o lo lea de otra manera en algún libro. Según mi entendimiento, el ateísmo no es una filosofía, conversábamos, ya, ni tampoco es fruto de algún estudio científico, ni siquiera es causa de alguna convención de personas que hayan llegado a esa conclusión. Muchas de las cosas que consideramos verdades hoy en día han partido de esta manera, ya sea por estudios científicos o con pensadores que han reflexionado sobre un tema, o varios pensadores que se han juntado y han sacado alguna conclusión. El ateísmo no nace de ahí. La historia la comentábamos el otro día. Esto parte en el siglo XVIII aproximadamente, cuando aparece este movimiento que se llama la Ilustración, ya en respuesta al periodo de la Edad Media, que fue un periodo que científicamente fue muy oscuro, ¿cierto? No hubo avances científicos, no había mucha reflexión,
la Iglesia Católica dominaba de una manera abrumante todos los quehaceres de la vida, de la sociedad, y también reinaba por medio del miedo, también incluso el ámbito político, todas las cosas estaban envueltas en ese halo de misterio, de oscurantismo, donde las cosas se enseñaban por imposición, de manera que era lógico que en algún momento aparecerían ciertas personas que dirían que se levantan en contra de esta obligación a pensar de una manera. Entonces aparecen los que se hicieron llamar los librepensadores. Personas principalmente de buenos recursos, ¿cierto?, que habían ido a las principales universidades de Europa, normalmente aristócratas, que tenían harto tiempo libre, por tanto, y se empezaron a pensar que no podía ser de que su pensamiento estuviese amarrado a la tradición y a la religión. Entonces dijeron, nosotros queremos salirnos de esa posición, queremos independizarnos de esta dictadura que tiene la Iglesia Católica acerca de lo que nosotros debemos pensar. Ya queremos renunciar a los dogmas, a estas enseñanzas obligatorias que hay que creerlas porque sí, y vamos a analizar todo lo que nos venga y lo vamos a pensar, y a partir de eso vamos a sacar nuestras conclusiones. Entonces ya no hay ninguna verdad absoluta, sino que toda tiene que ser comprobada. ¿Ya? Este movimiento en sí no tenemos que mirarlo tampoco como una cosa absolutamente negativa, no lo es. De hecho, el avance de la ciencia hasta el día de hoy, en parte se debió a esos comienzos que llevaron a que personas ya sin temor a la reprimenda y al castigo que pudiesen tener del sistema de aquella época, empezaron a investigar con tranquilidad los temas. Algunos muy buenos, como el descubrimiento de las enfermedades, el avance de la medicina fue tremendo, pero otros no tanto, que claramente se fueron y se desviaron, y ya vamos a ver por qué. Entonces no es una filosofía, no fue porque alguien se sentó a algún grupo y empezó a razonar la situación y decir, mire, por lo que observo, por lo que veo, por lo que pienso, Dios no existe. No ocurrió de esa manera. Tampoco ocurrió como una investigación científica. No se observó las posibilidades de que Dios existiera. No se analizaron esas cosas y se llegó a la conclusión de que Dios no podía existir. Eso no ha pasado hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que esto es una ideología. Es una idea que aparece en la mente del hombre y que a partir de ella forma y ve toda una manera de ver el universo. Y todo ahora lo analiza en base a esa idea que tiene en su mente, en su corazón. Esa idea es, no puede existir Dios, no debe existir Dios. Más que el hecho de que no exista es que no tiene que existir. En mi manera de ver el mundo, tengo que sacar a Dios para que resulte. Si está Dios ahí, está estorbando mi manera de que yo quiero ver el mundo. Que me quiero ver a mí mismo y que quiero ver a la sociedad y todo. ¿Ya? Por ejemplo, un científico que se dio cuenta en el siglo XIX, en Gran Bretaña, se dieron cuenta que la idea de que Dios era el creador era un obstáculo para ciertas reformas políticas que ellos consideraban que eran imprescindibles hacer en aquel país. Entonces, en el Parlamento británico, ellos empezaron a impulsar la idea de buscar alguna alternativa, alguna otra explicación a todo lo que existe. No podían asumir de que Dios estuviera, porque mientras Dios fuese el creador, ellos tenían que asumir ciertas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a financiar, empezaron a dar recursos a ciertos científicos, y en particular escogieron a uno que se llamó Charles Darwin. Le dieron recursos, ¿cierto? Él viajó por el mundo, hizo sus investigaciones,
y finalmente sacó un documento que a ellos le venía al dedillo, le venía súper bien. Un documento que daba una explicación científica alternativa a la creación, y con eso ya impulsado lo empezaron a postular, a mostrar que era una opción científica, y por tanto finalmente se logró en unos cuantos años lo que ellos esperaban. Las reformas que se lograron principalmente eran para quitarle un poco de poder al rey y dárselo más al parlamento, ¿ya? Y de esa manera tener algunos avances políticos. Y ahí aparece lo que inventó Charles Darwin, que fue la teoría de la evolución, que tampoco es una teoría basada en una investigación científica, sino más bien en una observación que llevó a armar un cuento ahí para dar una alternativa a la creación, con fines políticos. Pero esto ha pasado en muchas esferas y en muchos momentos. Entonces parte como una ideología. No es en base a la observación, sino más bien a la oposición. ¿Ya? La Biblia acá los llama necios, y yo le digo que son necios profesionales, porque profesan su necedad, la dicen. Vimos también que el centro de esto, el origen de esto, no es externo al hombre, no es en base a lo que ve, sino es interno, viene del corazón. Dice el necio, en su corazón, es el corazón del hombre donde nace esto. ¿Ya? Es su corazón, es un problema moral, porque lo que está en el corazón tiene que ver con la moral, con lo bueno y lo malo. No es un problema del intelecto, ¿ya? No nace de la mente. De hecho, vimos que la persona, para llegar a decir que Dios no existe, tiene que ir en contra de lo que su mente le dice, porque su mente observa la evidencia, ve la realidad y concluyentemente tiene que decir Dios sí existe. Más allá de que no entienda bien quién es Dios, ni comprenda todas sus características, pero tiene que llegar a decir Dios existe. Su mente se lo dice, se lo grita, pero su corazón, que ahí donde está el problema, el centro de su voluntad, allá donde toma las decisiones, ese es el problema. De ahí nace otra voz que le dice, no puede existir Dios. No al menos el Dios que aparece en la Biblia. No puede existir ese Dios. Así que de manera que hay que negar ese Dios para que todo funcione. Para que mi vida tenga un sentido, por decirlo así, el sentido que yo le quiero dar, tengo que hacer desaparecer a Dios. Entonces vino un filósofo y ya finalmente, a finales del siglo XIX, Nietzsche dice, Dios ha muerto. La sociedad por fin ha logrado matarlo. Por supuesto, es una manera figurada de decir, ya podemos vivir sin Dios. Estamos ya en un post-cristianismo, en un post-teísmo. Ya podemos vivir sin la idea de Dios y podemos descansar sin la idea de Dios. No es necesario. ¿Ya? Entonces vimos que el problema no estaba en la mente del ser humano, aunque si bien la intelectualidad del ser humano está corrompida, está afectada por el pecado, el ser humano no puede pensar de una manera libre, no está con las facultades que tenía Adán, no tiene esas facultades. Adán tiene que haber sido cientos de veces más inteligente y más capaz de ver las cosas y entender las cosas que nosotros. El pecado ha ido afectando y cada vez más nuestro entendimiento. La Biblia lo llama entenebrecimiento. Ya es como que las tinieblas empiezan a llegar y ya se oscurece la visión intelectual. Sin embargo, aún así, y con todo ese problema del pecado, nuestro intelecto puede ver en el mundo a Dios. Pero nuestro corazón es terco, firme, y Él va a moldear las decisiones y Él va a decir, no hay Dios. Entonces nosotros dijimos que más que un ateísmo, es un antiteísmo. No es que el corazón llegue a la conclusión de que Dios no existe. No es que el corazón llegue a la conclusión de que es más creíble el hecho de que Dios no existe que Dios existe. No, no es eso. Es la
imperiosa necesidad que tiene el corazón de rechazar todo lo que es Dios, irse en contra de esa idea, ¿ya? Por eso en sí los círculos más firmes del ateísmo son tremendamente violentos, virulentos sus comentarios, intolerantes completamente, ante cualquiera que tenga la leve idea de que Dios pudiese existir. Yo le recomiendo que, a no ser de que tenga su rostro muy duro, por decirlo así, no se meta con ellos de una manera así tan tranquila, porque van a decir cosas terribles, porque lo van a odiar, ¿ya? Entonces, no es así llegar y, mire, darle argumentos. Decíamos que no es un problema de argumentos, sino es que les falte argumentos. Tienen los mismos argumentos, y son súper desechables esos argumentos. Pero aunque uno le deseche todos sus argumentos, su corazón va a seguir diciendo lo mismo: no hay Dios, no hay Dios. Tal vez no van a negar todo lo que es Dios, pero sí van a negar algunos aspectos que a ellos no les acomodan. Pueden decir, sí, existe un Dios, pero no es Señor. No es el Señor de todo, ¿ya? De manera que yo puedo vivir independiente de Él. Entonces, niegan a ese Dios. No se dan cuenta que al quitar un aspecto de Dios ya no es Dios. O dicen, sí, existe Dios, pero no es el Salvador. No lo veo como eso yo. Yo lo veo como un ayudador, no más. Entonces así yo puedo vivir tranquilo con mi orgullo. No lo necesito porque no soy pecador. O si soy pecador, pero no para tanto, como para necesitar de que Dios me salve. Así que entiendo que hay un Dios que ayuda, que es bueno, que es un buen ejemplo, pero no que es salvador. Niego esa parte. Ese Dios no existe. Otro dirá, sí existe Dios, pero no es juez. No es juez. De manera que, sí, mira, Él es dueño de todas las cosas, sí, Él nos salva, pero nos salva a todos. Es bondadoso con todos. Al fin de cuentas es tan misericordioso que no tenemos por qué vivir con la culpa. Entonces nace este tema de la culpa, ¿cierto? Y que hay que erradicar la culpa, porque es lo peor que puede existir. A los niños no hay que hacerlos sentir culpables, porque esta es una raíz terrible. A las personas, cuando se sienten ahí tan vislumbrando que se acerca la muerte y están ahí sufriendo y llorando porque esperan que va a suceder algo terrible después de la muerte, no, trata de disuadirlo de eso. Quítale ese miedo. No tiene culpa. Dios no es juez. Dios no le va a responsabilizar por lo que hizo. Niegan a ese Dios juez. Otro dirá, existe Dios, pero no es el creador. Todo al final se creó, Él simplemente vive en paralelo con nosotros. Nosotros fuimos creados más bien por una suerte de azar, ¿cierto? De una evolución, de un mejoramiento continuo de las cosas, y de la nada apareció algo, y de ese algo apareció el hidrógeno, y del hidrógeno salieron las personas después de muchos años, etcétera, etcétera. De manera que de esa manera puedo vivir sin un propósito. Si nadie me creó, de manera que yo puedo decir cuál es mi propósito, cuál es el fin en mi vida. Tal vez el fin de mi vida sea disfrutar de los placeres de este mundo con todo lo que ello conlleve. Total, mi vida se acabará y no hay problema. El propósito en mi vida es disfrutar, dirá alguno. Total, Dios no es el creador. Entonces se da cuenta que de una u otra manera va negando el ser humano a Dios. También conversábamos que no es un asunto entonces de evidencia ni de argumentos. La evidencia es abrumante para la mente humana para decirle que sí existe Dios. Comentamos el argumento del cosmos, ¿cierto? De la existencia del universo. Comentamos el argumento del diseño. Todo muy breve, por supuesto. Quizá en algún momento podemos verlo con detenimiento.
Al que le gusta la apologética, hay harta literatura sobre eso. El argumento del diseño, el argumento de la moral, ¿ya? El argumento histórico, nos referimos acerca de la historia. Para los que les gusta la historia, sabrán que para corroborar que existió alguien en la historia, no podemos buscar fotografías ni videos, ¿cierto? Y probablemente no vamos a encontrar casi nada de evidencia, sobre todo mientras más atrás estemos. De hecho, no tenemos más referencias de la historia de hace no más de 5.000 años. De los 5.000 años hacia atrás no hay evidencia de ser humano, 6.000 años aproximadamente. De ahí para atrás no hay ni una señal de que haya existido un ser humano, ¿ya? Y de ahí para adelante hay una poquita, algunos restos arqueológicos, y de a poquito la historia se va haciendo un poquito más clara. Pero mientras más atrás nos vamos, más difícil es entender qué es lo que sucedió allá. Nosotros no podemos comprobar ni siquiera si vinimos el día jueves a la reunión, pero sí tenemos otras maneras de verlo, que es por medio de los testimonios. Alguien puede testimoniar de que yo estuve aquí, de que usted estuvo acá. Y si son varios los que dan testimonio, se va formando una evidencia. Entonces vemos que la evidencia de Cristo, de la existencia de Cristo y de la existencia y de la situación de la resurrección es tremendamente evidente. Hay una evidencia muy fuerte con ese tema, más que algunas situaciones históricas que nosotros damos por sentado. A veces creemos que, por ejemplo, que el hecho de que Cristóbal Colón haya llegado a América en 1492 es algo completamente dado por hecho, ¿cierto? ¿Alguien lo dudaría? ¿Algún historiador lo dudaría? Ahora, ¿cuánta evidencia tenemos de que eso realmente sucedió en ese año de esa manera? Si estudiamos nos daríamos cuenta que es muy poquita. Pero lo damos por sentado porque es la mejor explicación que tenemos. Así que tenemos muchos argumentos que podemos ver acerca de la existencia de Dios. De modo que el hombre no tiene excusa. Lo dice Pablo, ¿cierto? La razón se han corrompido. Dios lo dice en este salmo. Primer versículo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque se han corrompido. Cuando lo cita Pablo en Romanos capítulo 3, él dice, se han hecho inútiles. ¿Se acuerdan que conversábamos que corromper es cuando algo se echa a perder? Y ya no puede cumplir el propósito por el cual está, como una carne que se pudre. ¿Qué se le puede sacar de provecho a una carne que se pudre? Nada, es inútil. ¿Ya? Ahora vamos a ver entonces las otras tres partes que íbamos a ver. Vimos la primera, que era la más extendida, y vamos a ver ahora de la segunda parte del versículo 1 al versículo 3, que es el escrutinio divino. ¿Ya? Dios hace un escrutinio, Dios hace una revisión. Él mira hacia los hombres, Él examina, Él prueba. Con su discernimiento como Dios, mira a los hombres. Esto es de una manera figurada, porque por supuesto Dios conoce todas las cosas completamente y perfectamente. No necesita Él mirar, pero como es un poema, lo pone como si Dios estuviese realmente ocupando sus ojos para mirarnos. Es como decir, Dios da testimonio de esto que va a salir acá. Él da testimonio de que es así. No es una opinión de David, ¿ya? El que escribió este salmo. No es una opinión de un grupo de sabios que analizan la situación. ¿Cómo se manifiesta el ateísmo o el antiteísmo, este corazón contrario a Dios? ¿Cómo se manifiesta externamente? Se manifiesta en que todos se desviaron, ¿ya?
Jehová miró desde los cielos, versículo 2, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y cuál fue el veredicto después de este análisis, de este escrutinio divino? Todos se desviaron. El problema es que nosotros somos seres de costumbre, ¿eh? Nos persuadimos fácilmente cuando vemos algo que es completo, algo que es total. Nos acostumbramos a lo que es normal, ¿ya? Cuando vemos que algo se repite muchas veces, o todos nos acostumbramos a eso, como la nariz se acostumbra a estar en un lugar donde huele mal, ¿cierto? ¿Cuánto duramos sintiéndonos incómodos por un olor desagradable? Unos minutos, ¿cierto? 2, 3 minutos, dependiendo de la capacidad de cada uno. Después de ese tiempo sentimos que ese olor ya es normal. Le ha pasado que de repente está todo el día en su casa, ningún problema. Sale, va a dar una vuelta, vuelve, hay algo aquí que está mal. Y no lo sentí durante todo el día, pero por el hecho de salir y cambiar de aire, volví y ahora sentí que era distinto. ¿Cierto? Bueno, eso nos pasa con muchas cosas. Por ejemplo, algunos me han dicho, a ver, pero con respecto a la evolución, no puede ser de que todos los científicos estén equivocados o que tantos científicos estén equivocados acerca de la evolución. ¿Cómo puedes tú defender algo que casi todos los científicos dicen lo contrario? Puede ser que todos estén equivocados. Uno piensa que cuando algo se repite muchas veces, por eso es cierto. Bueno, nosotros entendemos que muy científicos pueden ser, pero son pecadores. Entonces su mente también está afectada por el pecado. Otra cosa que se escucha, no pueden ser todos los políticos corruptos, ¿cierto? No puede ser. Ya ahora se ha avalado, ya estamos tan acostumbrados a escuchar casos de corrupción que ahora ya como que ya ni nos sentimos. Ya y tal vez hasta, no sé, pues, después más adelante va a venir un candidato que nosotros sabemos, un candidato de aquí, de allá, y tiene casos de corrupción ahí, y nosotros capaz que hasta votemos por él. Nos acostumbramos, ya lo vemos como normal, bueno, todos lo hacen, así que supongo que estará bien, o por lo menos no está tan mal. Otros dirán, bueno, si todos toman este camino, mira, todas las personas toman este camino, entonces debe ser el mejor. La mente humana funciona así, ¿cierto? Asume de que la mayoría tiene la razón. Pero el problema es que nuestra mente ha sacado de esta manera de pensar algo muy terrible, que es que somos una raza caída. Nacimos en pecado. Que nacimos en el exilio, nacimos desterrados de la gloria de Dios, no nacimos en el Edén, nacimos fuera, apartados de la gloria de Dios. Y todo lo que está en nosotros está afectado por el pecado, todo. No hay nada en nuestro ser que esté en su original, en su estado original, prístino. Todo se ha sido ensuciado, ha sido roto, ha sido afectado, ha sido entenebrecido de una u otra manera y en mayor o menor grado por el pecado. De manera que lo normal entre nosotros, lo normal en este mundo es peligroso. Porque si todos en conjunto hemos decidido que eso es normal, wow, es para temer, es para analizarlo. Porque no somos muy buenos para tomar decisiones correctas. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, el matrimonio homosexual, etcétera. Y los que saben, los políticos, los que saben manipular la mente de las personas, ocupan esto, ¿cierto? Entonces,
cuando quieren hacer de que la sociedad llegue a llamar bueno lo que durante años han sabido que es malo, tienen que lograr hacer de que en el común de las personas dejen de sentir ese mal olor. Hay que cauterizar las narices de las personas, de la mayoría. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, van por etapas, que son muy meticulosos en el asunto, y primero, por ejemplo, tirarán el tema, ¿cierto? Lo tiran. No importa que se escandalicen, lo tiran al debate, que se hable del tema, que se hable del aborto, que se hable del matrimonio homosexual, que se hable sobre la adopción de parejas homosexuales, que se hable de la eutanasia, ¿ya? Que se hable de la posibilidad de poder matar a un abuelito cuando ya yo no lo puedo cuidar y no quiero cuidar. No importa que todos estén en contra, porque eso va a pasar al principio nomás. De a poco se van a ir acostumbrando al tema. Ya no van a ir sintiendo que es tan desagradable. Al poco tiempo ya van a aparecer algunos que van a decir, ¿y por qué no? Si bajo este mismo concepto se tomó esta otra decisión, si tenemos libertad para esto, ¿por qué no podemos tener libertad para esto otro? Si esto nos trajo consecuencias positivas, ¿por qué esto no nos va a traer consecuencias positivas? Es la primera etapa. Segunda etapa, aparecen supuestos científicos diciendo, aquí yo tengo un estudio científico que dice que esto es así, porque esto es asá, porque esto es allá. Y nosotros decimos, si lo dicen los científicos, tiene que ser verdad. Y si lo dicen todos los científicos, bueno, la mayoría de los científicos, algo de verdad tendrá que ser. ¿Ya? Después se agrupa a todos los que están en contra y se les tilda de, no sé, se le pone un nombre, se lo relaciona con el Ku Klux Klan, se lo relaciona con Hitler, con quien sea. La cosa es meterlo en un saco donde todos de una manera visceral sientan rechazo hacia eso. Entonces le digan a usted, no, usted es un, no sé, retrógrado, machista, intolerante, ¿cierto? Le pondrán todos los tildes que puedan haber para hacer nacer en el corazón de las personas ese rechazo a eso. Judío, y así van avanzando. Se persiguen a los disidentes, se los relacionan con cosas negativas y ya finalmente nos dan cuenta que nos dicen y nos cuentan que un porcentaje mayor de personas está de acuerdo, que hay un gran porcentaje de personas que están sufriendo por causa de que no se apruebe esta ley, hasta que finalmente decimos, ya bueno, que pase, total la sociedad va para allá. Se nos cauterizó la nariz, dejamos de sentir esta podredumbre y decimos que es normal. Pero a Dios no le pasa eso. Y gracias a Dios que no fue David el que se puso a analizar a las personas, fue Dios. Y Jehová miró desde los cielos y él no va a ser engañado. Él no va a ser engañado por estos argumentos, por esta publicidad engañosa, por estos políticos corruptos, no va a ser engañado por estos científicos vendidos a su propia ideología y a sus propias convicciones de pecado. No se va a llevar por supuestos argumentos de la compasión, que hay que tener compasión con ellos, que hay que empatizar con estos otros. No, él sigue oliendo y él lo va a oler mejor que cualquiera de nosotros, que esto está podrido, esto está corrompido. Todos están corrompidos. Eso es imposible que aparezca en la mente del ser humano, porque siempre nos vamos a tener autocompasión. Pero Dios nos mira tal como somos. Y Él dice, se han corrompido, todas sus obras son abominables, o sea, son desagradables, son inútiles, y no hay ninguno que haga el bien. Ninguno. Por eso, hermanos, que nosotros que estamos afectados por el pecado también, y que si bien Dios ha colocado para los que hemos creído en Cristo, ha cambiado nuestro corazón
y ha cambiado nuestros deseos, y ha puesto en nuestro corazón el deseo de servirle a Él, de vivir vidas piadosas, de vivir vidas santas. Lo que Dios ha hecho esta transformación en nuestra vida. Aún estamos afectados por este cuerpo de muerte, por esta naturaleza que está remanente ahí, que cada cierto tiempo quiere golpear la mesa y exigir sus derechos. Así que, hermanos, Dios nos enseña cómo debemos juzgar. No debemos juzgar en función a lo que sentimos, porque nuestros sentimientos tienen que ver con nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, que está, de una u otra manera, afecta al pecado. Para el incrédulo, esclavo completamente del pecado. No debemos juzgar en función a lo que sentimos, es decir, lo que hay en el corazón, sino que en función de lo que sabemos. Dios no nos dijo que le íbamos a conocer por medio de sentimientos y emociones. Hay iglesias que están repletas de personas que dicen sentir a Dios, pero no conocen a Dios. Su vida espiritual depende de sus sentimientos, y sus sentimientos dependen de su corazón. Su corazón constantemente va a estar reclamando los derechos que Él quiere, sus derechos contra Dios, egoístas. De manera que debemos juzgar conforme a lo que Dios nos ha mostrado, conforme a la revelación que Dios nos ha dado. Primeramente conforme a la creación, que es una revelación de Dios. Revela su poder, revela su orden, revela su benevolencia, revela su amor, revela su plan, su propósito, etc. Muchas cosas están reveladas de Dios, podemos saber de Dios viendo la naturaleza. Pero también están reveladas en Cristo. Ahí se revela su gracia, su misericordia, su amor. Bueno, toda su personalidad está en Cristo, sus sentimientos. Tenemos que basarnos en eso. Él es el estándar. Bueno, ¿qué es lo que dice entonces, resumiendo, cuál es el veredicto de Dios? Estamos corrompidos, hacemos cosas abominables, nadie hace el bien o nadie hace lo bueno, no hay entendidos, no hay quien entienda, ¿cierto? No hay quien busque a Dios. Estamos todos desviados. Todos fuimos afectados por el pecado y todos fuimos afectados completamente por el pecado. Hay un agravante, hay algo que nos hace culpables completamente de esta situación. Es como un juez que está dando un veredicto, ¿cierto? Esto es lo que sucedió, está comprobado. Este es el cargo que hay contra la humanidad. Pero hay un agravante, versículo 4. ¿No tienen discernimiento? Es una pregunta retórica, o sea, es una pregunta que ya se sabe la respuesta. Es una pregunta como para que meditemos. ¿Que acaso tú no ves? ¿Que acaso no tienes ojos para ver? ¿Que acaso no te dio una nariz para que olieras cómo están las cosas? Es una pregunta retórica porque sí lo tienen, sí lo tenemos. De una u otra manera, por mucho que el mundo el ateísmo te diga, no puede haber un Dios que te juzgue por esto, si Dios sabía cuando Dios te creó que tú ibas a caer, si Dios sabía que tú ibas a ser un pecador, ¿por qué te creó? Y argumentos de ese tipo. Bueno, pueden pelear todo lo que quieran, pero la Biblia responsabiliza al hombre por su decisión. Dios nos responsabiliza, nos dice, ustedes tienen discernimiento, ustedes lo ven, ¿ya? Y la actitud que tengan sí va a ser juzgada por Dios. Y si el juez lo dice, ¿qué más se puede hacer? No hay una Corte Suprema a la que vamos a apelar. Pero el resultado, veamos el resultado, versículos del 5 al 7. Dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza.
Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová quiere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En el verso 5 dice, ellos temblaron de espanto. Lo dice como en pasado, pero como es un poema, el lenguaje se entiende que está hablando acerca del resultado final. ¿Cuál será el resultado final? Que Dios ya lo ve, porque para Él ya está presente. ¿Ya? Para Él nosotros ya estamos sentados en los lugares celestes y el pecador ya está condenado. En el futuro, ellos temblarán de espanto, ¿ya? Es decir, se darán cuenta de su situación. En el infierno, en el juicio, no hay ateos. Ya no se puede negar que no es un problema de ateísmo, es un problema de antiteísmo. Delante del juicio, no sé cómo van a reaccionar los pecadores, pero creo que muchos levantarán su brazo insolente, su mano insolente y acusarán a Dios de que Él tiene la culpa. Pero ya no podrán decir que Dios no existe. Le negarán y mostrarán su cara verdadera, que en su corazón está la idea de que no puede existir Dios, no puede ser el Dios sobre nosotros. Verán que Dios existe, verán que Dios es el soberano y verán que Dios está con su pueblo, verán que Dios está con los creyentes, está con los justos, Dios está con la generación de los justos. Ojo que no dijimos, nunca hemos dicho que está con los buenos, porque no hay buenos. Nosotros estábamos también en esta lista, desviados, corrompidos, no hacíamos lo bueno, hacíamos obras abominables, ¿ya? Estábamos en esa lista. Pero Cristo nos ha justificado. La justicia de Cristo nos ha hecho justos a los que hemos creído. En el verso 6 dice que del consejo del pobre se han burlado. ¿Ya? ¿Cuántas burlas han existido durante todos estos años hacia los creyentes? ¿Cuántos se han burlado de estas reuniones? Con el consejo se refiere a cuando se juntan los creyentes, cuando se juntan y toman decisiones y hacen cosas en conjunto. De ese consejo se burlan, ¿ya? Se juntan a adorar a un Dios que no existe. Pero nosotros no esperamos el reconocimiento de ellos, sino que esperamos en Jehová. Él es nuestra esperanza. Que Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Finalmente el cántico del verso 7, sálvanos, oh Dios. Y hay como un cántico, como una petición, un ruego. Oh, que de Sión saliera la salvación. Oh, que de tu templo, de tu presencia, de allá desde lo excelso, saliera y venga la salvación. Desde allá de tu morada venga la salvación. Bueno, esta petición se cumplió. Esta oración de David, y que probablemente cientos de judíos oraron durante muchos años, se cumplió en la persona de Cristo. Vino Cristo, vino la salvación de Sión, vino la salvación de Dios, vino la esperanza del pobre, vino el cumplimiento de aquello que todos los demás decían no puede existir. Y los que estábamos cautivos del pecado, los que estábamos cautivos de nuestra voluntad, porque si dependiera de nuestra voluntad siempre elegiríamos hacer el mal, y éramos esclavos de nuestros deseos, y deseábamos siempre el mal, y nuestra mente solamente lucubraba maldades, esclavos en esta situación. Y Cristo nos vino a salvar de esa situación.
y vino a rescatar a los cautivos. Cuando Jehová quiere volver a los cautivos, estábamos esclavos de nuestras voluntades, esclavas del pecado, y fuimos liberados, fuimos librados por el Hijo, porque solo si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres. Fuimos liberados de esta esclavitud de nuestra voluntad, de la esclavitud de nuestro pecado. Fuimos liberados para poder ahora libremente, y con nuestra voluntad ahora sana, Dios coloca en nosotros el querer elegir el camino que aparece en el Salmo número 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando vimos el Salmo número 1 vimos los dos caminos? Y podríamos decir, pero es que nosotros no teníamos el deseo, que no queríamos hacer, estábamos descarriados, estábamos desviados. Bueno, Dios produjo en nosotros el querer como el hacer. No teníamos entendimiento, dice que éramos inútiles, que no entendíamos nada. Bueno, Cristo es en vosotros, sabiduría de Dios, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora puede decir, no teníamos capacidad, no teníamos la fuerza para ir a Cristo. Bueno, Él nos hizo aptos. Todo lo que nos hizo, por ejemplo, 2 Corintios, dice, nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Gálatas 5.1 dice que nos hizo libres. Efesios 1.6 nos dice que nos hizo aceptos en el amado. En el capítulo 2, verso 6 dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Colosenses 1.12 nos dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Santiago 1.18 dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro 1.3 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en Apocalipsis 1.6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. De necios a reyes y sacerdotes. Esa es la obra de Dios. Entre medio la razón está la gracia de Dios. El poder de Dios manifestado en salvación para el que cree, para convertir a un necio perdido, amarrado en todo su ser, su intelectualidad ennegrecida, su corazón diciéndole no hay Dios, rechaza a Dios, a llegar a ser un servidor de Dios, un siervo de Dios y tener su esperanza depositada en Él. Gracias al Señor por este cántico maravilloso que como siempre nos conduce a la alabanza. Oh, que de Sion saliera la salvación. Y salió la salvación, y la salvación aún está para todo aquel que cree. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por tu infinita misericordia, Señor, que siendo seres nacidos en pecado, nacidos en cautiverio, Señor, lejos de tu gloria, que por nuestra naturaleza, Señor, estábamos confinados a seguir el camino de nuestro Padre, de nuestros padres, y a pecar contra ti. Y a su tiempo esa rebelión se va a manifestar en todos. Y se manifestó en nosotros de la manera más terrible que tú conoces y que no vale la pena recordar. Señor, pero te agradecemos porque en tu misericordia, antes de la fundación del mundo, tú decidiste que de Sion, desde tu templo, desde tu trono, iba a salir la salvación. Y esa salvación iba a venir en los hombros de tu propio Hijo Jesucristo, quien padecería en la cruz por nuestros pecados, quien nos justificaría a todos los que creyéramos en Él. Señor, te agradecemos porque has tenido paciencia con nosotros, criaturas insolentes que nos hemos rebelado una y otra vez contra ti y contra tu autoridad, y que llegamos en nuestra locura muchas veces, muchos de nosotros, a decir no hay Dios, queriendo de esa manera librarnos de nuestra culpabilidad, vivir tranquilos, entre comillas, no entendiendo que no somos esclavos de ti, sino más bien
de nuestros deseos malos, de nuestro pecado. Te agradecemos porque en Cristo hay salvación. Te agradecemos porque en esta mañana podemos predicar al Cristo crucificado como la respuesta a este corazón corrompido. Porque, Señor, tú no mejoraste nuestro corazón, sino que lo cambiaste. Porque colocaste en nosotros un nuevo cántico y ahora te alabamos a ti, oh Dios. Tú eres nuestra esperanza, esperamos en ti, oh Jehová. Somos pobres en muchos sentidos y sin duda se burlan de nosotros y se burlarán más. Mientras más la maldad vaya aumentando, más seremos vistos como pobres y ridiculizarán nuestras reuniones y nuestros consejos. Pero tú eres nuestra esperanza, confiamos en ti y nos apoyamos, Señor, en que tú eres Dios sobre todas las cosas. Te pedimos que nos guardes en el regreso de nuestros hogares y en la semana que comienza, te pedimos que seas con nosotros, en todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.